Lo que le dijo es que ya sabían que no iban a jugar. Desde el sábado sabían que no iban a jugar. Entonces, ¿qué me estás diciendo con que no llegan con la situación de seguridad? Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto. Día de momento de hablar, de ponernos serios y de hablar de esto que ya venimos, obviamente, tocando y tirando alguna que otra frase en cada video que hacemos, de que el fútbol argentino está en decadencia. El fútbol argentino está entrando en un pozo ya hace mucho tiempo, ya hace bastantes años que viene en caída, que viene en picada. No solo hablando desde, por ejemplo, que hay equipos que no descienden, o sea, en el sentido de que en la primera división no hay descenso, hoy en día no hay competición por ver quién desciende. Ya desde ese lado vemos que es poco serio, la competitividad ha bajado un montón, y encima también se suman los negocios, las apuestas. De hecho, en lo que es las divisiones de más abajo, como puede ser la C o el Federal, o así torneos más de bajo nivel en el sentido de la competición, ya se están empezando a meter las casas de apuestas. También hemos tenido un partido de Copa Argentina hace poco entre Agropecuario y Boca, en el que hubo una expulsión que también generó sospechas sobre una casa de apuestas. La verdad es que es muy raro todo lo que está pasando en el fútbol argentino últimamente, y nosotros siempre nos informamos con un periodista que se llama Pablo Carroza. Pablo Carroza es un periodista que tiene un medio autogestionado, o sea, tiene un canal de YouTube, y desde ese lado cubre todo sin filtro, sin seguir una línea editorial como siguen en ESPN o en Fox Sports o en Teis Sport o en canales de fútbol. Ustedes saben que en un programa de televisión vos tenés que seguir una idea, tenés que seguir una línea que te bajan desde arriba, y desde ese lado nosotros creemos que Pablo Carroza es un periodista que tiene su idea formada, tiene su idea propia y cumple el rol de periodista, que es informar, porque al fin y al cabo el periodista tiene que informar. Y Pablo Carroza es un periodista que no tiene miedo a la censura, que no le tiene miedo a que lo extorsionen, no tiene miedo a que lo caigan a trompadas en la calle, porque la verdad es que se maneja ese tipo de violencia en Argentina cuando hablamos de temas sensibles. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que pasó hace instantes nada más, hace horas, que es que se suspendió el partido entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba. Vamos a ponerlos en contexto. Obviamente yo no tengo toda la información. El que quiera enterarse más puede ir a algún video que va a subir Pablo Carroza seguramente en los próximos días o horas, no sé bien, pero me imagino que va a subir un video. Yo voy a hablar y voy a tocarlo desde lo que yo sé, y obviamente tomando como iniciativa los tweets de él. Pero para ponerlos en contexto, Vélez Sarsfield es un equipo que viene teniendo una seguidilla de partidos. Jugó la semifinal de la Copa, ya lo vieron frente a Flamengo. Este fin de semana también jugó, y le tocaba jugar hoy frente a Central Córdoba, y también le tocaría jugar el jueves por Copa Argentina frente a Independiente. Entonces, debido a esto, Vélez decidió suspender el partido por cuestiones de seguridad. O sea, ahora sí vamos a ir con el tweet. Esperen, acá está. Mira, estamos con el tweet. Primero quiero que lean lo de abajo, o sea, hay graves incidentes en Mataderos. Esto fue en un partido ayer. Sí, ayer fue un partido que Nueva Chicago, en la B Nacional, en la segunda división del fútbol argentino, pierde por 3-2 y empezó a haber un descontrol en la calle. Supuestamente los operativos de seguridad no llegaron a... O sea, no les daban las manos para poder cubrir semejante masacre que estaba pasando. Y no solo pasa acá en Capital, o sea, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, sino que también pasa en el interior. De hecho, ayer un partido entre San Martín de Tucumán y Belgrano tuvo una muerte antes de arrancar el partido en las afueras del estadio, y se jugó igual el partido, porque el show debe continuar, dirían los dirigentes en este caso. O sea, el show debe continuar y a nadie le importa, lamentablemente, lo que pasó fuera de la cancha. A eso me refiero con que el fútbol argentino está en decadencia. Pero sigamos. Bueno, lo que dice Pablo Carroza es que Cava, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no puede brindar seguridad para dos partidos el mismo día, y se suspendió Vélez frente a Central Córdoba por falta de efectivos. Por suerte anoche pudieron brindar seguridad Mataderos porque tenían uno solo, ¿no? Son un desastre, no es casual lo que viene pasando en todas las canchas. Bueno, a esto me refiero con que estamos en decadencia. Se cagan a tiro en todas las canchas, nunca hay seguridad. Hoy en día no te garantizan tener la seguridad necesaria para poder acceder a un estadio. Es una lástima eso. Las familias cada vez van menos a la cancha. Y esto es algo de lo que viene hablando ya hace mucho tiempo Pablo Carroza. Por eso siempre se ha ganado mi respeto, por siempre brindar información al instante, siempre estar pendiente de las cosas que pasan afuera del estadio, que no te lo muestran los medios de televisión, no te lo muestran los medios que son justamente
dominados por gente que te baja una línea. En este caso, Pablo Carroza tiene su medio autogestionado, que es el canal de YouTube, también hace un montón de cosas más, y desde ese lado intenta brindar la información que no sale en los medios, y que muchas veces hasta lo utilizan a él para sacar información en la televisión. Y la verdad es que para mí eso tiene mucho valor lo que hace Carroza. Entonces lo que está diciendo básicamente es que ¿cómo puede ser que no se juega un partido de la primera división, o sea de Central Córdoba frente a Vélez? Porque dicen que no están garantizadas las fuerzas de seguridad. Y ayer sí se jugó el de Nueva Chicago, porque supuestamente estaban garantizadas. Cuando no había policía, no había seguridad. Ustedes llegan a ver un video de lo que pasó ayer y van a decir, ¿dónde está la policía? Bueno, eso es un tema para dejar aparte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Independiente jugó ayer frente a Sarmiento. Independiente es el rival que va a tener Vélez el jueves por Copa Argentina. Y acá viene la cuestión. Independiente juega ayer, llega con días de descanso nada más. O sea, son 3 días que tiene descanso, que serían básicamente martes, miércoles y jueves. ¿Quieren ponerlo? Bueno, podemos decirlo que es así. El jueves ni lo cuento. 2 días de descanso tiene. 2 días de descanso tuvo nada más. Y lo que dice Carroza es lo siguiente. Acabo de hablar con un jugador de Vélez y me confirman que ellos desde el sábado ya sabían que el partido de hoy no se jugaba. Incluso especulaban con un enojo de Independiente, que pidiera postergar el encuentro de Copa Argentina y así tener una semana entera de descanso. Todo armado. Es cierto, es lo que acaba de pasar. O sea, un jugador de Vélez habló con Carroza, bien Carroza que no lo vende al jugador de Vélez, eso es sin duda admirable. No citar la fuente en ese caso porque estarías prendiendo fuego a un jugador de Vélez. Lo que le dijo es que ya sabían que no iban a jugar. Desde el sábado sabían que no iban a jugar. Entonces, ¿qué me estás diciendo con que no llegan con la situación de seguridad? El fútbol argentino en decadencia, en serio. Es increíble, es insólito lo que pasó el día de hoy entre Vélez y Central Córdoba. Incluso el técnico de Central Córdoba dijo que fue una desprolijidad de Vélez Arfiel, que fue algo que ya estaba planeado. Y por supuesto, también en Twitter, Central Córdoba tuiteó: vengan a jugar, no somos tan buenos. Eso me dio mucha risa, la verdad, así que lo voy a decir. Pero bueno, hay que darle exposición a estas cosas. El fútbol argentino debe cambiar. De hecho, a las pruebas me remito últimamente. Ya ni siquiera llegamos a lo que es competir en una Copa Libertadores, en una Sudamericana. Fíjense, las 2 finales de Copas no tienen un solo equipo argentino. La competitividad ha bajado a un nivel abismal. Pero eso lo dejo en un segundo plano, porque lo que estoy diciendo hoy en día es que cada vez hay más violencia. Yo no sé si en todas las canchas será igual a lo largo del continente. No sé si en todas las canchas será igual. Pero acá en Argentina se está manejando un nivel de violencia y un nivel de negocio que nunca había visto antes. Nunca había visto antes. Todo es política. Todo. Hoy no te dejan ir a la cancha en familia, tranquilo, porque no sabes si vas a volver o no. O sea, eso también. Siempre se disputan entre las barras. Nada, la verdad es que están ensuciando el fútbol y el fútbol argentino lamentablemente entró en ese pozo del cual venimos hablando ya hace mucho tiempo. No solo, como les dije, por la competitividad, sino por esto de lo que hablamos, de que cada vez hay más negocio, de que cada vez es más difícil poder ir seguro a la cancha, cada vez hay más muertos a medida que van pasando los partidos. Y la realidad es que es muy triste ver al fútbol argentino en esta situación. Y bueno, nada, simplemente nosotros desde acá podemos dar nuestro punto de vista, podemos brindar información, podemos hacer que pare. No, lamentablemente no tenemos ese rol, no tenemos ese poder para poder hacer eso. Sin embargo, apoyamos desde acá a Pablo Carroza. Yo creo que él lo sabe, varias veces le he escrito por Instagram. Después está, si te responde o no, no importa, pero vos por lo menos se lo dejás sentado, que lo bancás, que es más, le hemos comentado en el canal de YouTube varias veces. Nos gusta lo que hace, lo apoyamos siempre. Y la verdad es que necesitamos muchos más periodistas así como Pablo Carroza. Es de los que más consumimos nosotros y por supuesto de los que más confiamos también. Así que desde acá, fuerza para él, que siga haciendo su trabajo de la mejor manera. Y me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinan sobre esta situación que está pasando el fútbol argentino? Y me gustaría que definan también si, por ejemplo, hay un peruano viéndolo, un ecuatoriano, un uruguayo, que den su opinión sobre su fútbol también. Si creen que está en decadencia también. O si creen que está mejorando. Para mí el ecuatoriano, por ejemplo, es de los que más ha crecido últimamente. Y podría ser un ejemplo a seguir, la verdad, para muchos. Así que gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no nos veremos en el siguiente video. Chao.